Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este nuevo día y este día viernes, ya 31 de enero del año presente, año 2025, en el cual nuevamente podemos llegar a todos y cada uno de ustedes a través de esta transmisión en Facebook Live. Y pues bueno, gracias damos a Dios por esta semana que hemos tenido aquí en nuestra congregación, en nuestra iglesia local, semana de ayuno y semana de oración. El Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha ayudado, el Señor ha obrado preciosamente, milagrosamente en las vidas, en los corazones, en hermanos, en hermanas, en familias. Y yo sé que vamos a escuchar agradecimientos y testimonios de lo que Dios ha hecho. Y pues bueno, el día de hoy vamos a concluir con estos devocionales en esta semana, aunque claro, estamos con la expectativa de que más adelante podamos continuar y traer algo para ustedes, y que pues siempre en todo momento se predique la palabra del Señor. Hay mucho que predicar, hay mucho que enseñar. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Así es que nunca habría un momento en el que podamos decir nosotros como pastores o como predicadores, decirles a nuestras ovejitas o decirles a nuestros oyentes: hermanos, hermanas, no sé de qué predicar. Seríanos, ¿verdad? Voy a usar esta palabra aunque suene fuerte, seríanos mentirosos, porque la palabra de Dios es tan profunda, es tan maravillosa, es tan alta, es tan profunda que no la podemos nosotros comprender en su totalidad. Así es que nunca, aunque viviéramos 1000 años, no terminaríamos de predicar y de enseñar la bendita y santa palabra del Señor. Así es que hay mucho que compartir, hay mucho que predicar. En esta ocasión estamos hablando de los beneficios de Dios, lo que Él tiene para nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 68, versículo 19: bendito el Señor, que cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Qué hermoso es saber, hermanos, que los beneficios de Dios están a nuestro alcance todos los días, cada día de nuestra vida. Así como el día de ayer estuvieron a nuestro alcance sus beneficios, el día de hoy están a nuestro alcance y el día de mañana lo estarán. Así es que gracias damos a Dios porque cada día el Señor nos colma de esos beneficios. Y pues qué mejor, hermanos, de saber cuáles son esos beneficios. Y pues bueno, hemos estado meditando en otro hermoso y maravilloso salmo, el Salmo 103, en donde nos dice la palabra de Dios. El salmista comienza diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a listar por lo menos 5 beneficios aquí en estos siguientes versículos de los primeros versículos del Salmo 103. Y comienza el salmista David a decir: número 1, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Número 2, el que sana todas tus dolencias. Número 3, el que rescata del hoyo tu vida. Número 4, el que te corona de favores y misericordias. Y como hoy es el día número 5, es el quinto día, hoy vamos a ver el beneficio número 5, es y habla. Y el salmista dice: el que sacia de bien tu boca. Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te puedas rejuvenecer como el águila. Así es que ya hablamos de que es Jesús el que nos perdona, es Jesús el que nos sana, es Jesús el que nos rescata, es Jesús el que nos corona. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús el que sacia de bien nuestra boca. Así es que pues bueno, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor, a nuestro pan de cada día. Así es que en esta semana pues estamos en ayuno y hemos hecho a un lado el alimento sólido, el alimento físico, para alimentarnos del alimento espiritual a través de nuestra búsqueda del Señor, a través de la oración, a través de escuchar alabanzas, cantos de adoración, a través de escudriñar la palabra de Dios. Y pues bueno, el día de hoy es lo que vamos a hacer. La palabra de Dios, hermanos, es como un pan vivo que viene a nuestra vida. En una ocasión, en el Evangelio de Mateo,
capítulo 4, o también en Lucas capítulo 4 encontramos la tentación de Jesús. Esto lo expliqué un poco el día lunes. Encontramos la tentación de Jesús y dice la escritura ahí en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el desierto Jesús ayunó, dice la escritura, 40 días y 40 noches. Después de esos 40 días y 40 noches dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre. Y cuando viene Satanás, cuando vino el diablo para hacerle la primera tentación, en lo primero que le dijo a Jesús, sabiendo que Jesús tenía hambre física, porque no había comido alimento sólido ni bebido ninguna bebida sólida, entonces tuvo hambre y viene el diablo y le dice: si tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan para que comas y sacies tu hambre física. Pero hermanos, Jesús le contestó con la palabra de Dios y citó una escritura del Antiguo Testamento en el cual Jehová le dice a su pueblo de Israel: no solamente de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Queriendo decir que la palabra de Dios ahí, hermanos, es comparada con pan. Así como nosotros comemos el pan sólido, el pan físico, y sacia nuestra hambre física, bueno, de esa misma manera cuando comemos la palabra de Dios, el pan de la palabra de Dios sacia nuestra hambre espiritual. Así es que el día de hoy, para concluir, como lo mencionaba, con esta semana de ayuno y de oración, quiero compartir con ustedes este devocional número 5, Jesús el que sacia de bien nuestra boca. Ahora, este versículo es precioso, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que podamos rejuvenecernos como el águila. Aquí es uno de los muchos versículos, hermanos, en donde somos comparados con un animalito. Una característica de este animalito es, ¿verdad? O de varios animalitos, es puesta a través de la palabra de Dios para que nosotros de alguna manera nos podamos identificar. Por ejemplo, somos comparados como con ovejas, somos comparados como con siervos en el libro de los Salmos. Dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Somos comparados como el búfalo, ¿verdad? Dice que así como el búfalo, el Señor va a aumentar nuestras fuerzas y seremos ungidos con aceite fresco. Entonces, a través de la palabra de Dios somos comparados con algunas clases de animalitos, y esta es una de ellas. Se nos compara o se nos quiere dar a conocer una característica de las águilas, lo cual el águila tiene que pasar por un proceso que ahorita más adelantito vamos a hablar de ese proceso. Bueno, y eso, hermanos, nos puede ayudar a nosotros a entender el porqué, el beneficio de que Dios sacie de bien nuestra boca, de modo que podamos, dice, rejuvenecernos como el águila. Ahora quiero leer este versículo de otra versión. Nosotros usamos la versión, ¿verdad?, que nosotros usamos, hermanos, en nuestra iglesia, en todas nuestras citas bíblicas, en nuestro estudio bíblico, en nuestras predicaciones, es la versión Reina Valera 1960. Pero en ocasiones me gusta usar alguna otra versión que pueda ayudarnos a entender un poco más lo que sería algún versículo o alguna palabra o alguna frase. Claro, siempre y cuando, hermanos, nunca saque de contexto ni ese versículo ni los versículos anteriores o los versículos después. Pero en esta ocasión me gustaría leer de la versión La Biblia de las Américas. Y dice la escritura, el Salmo 103 versículo 5 de la versión La Biblia de las Américas, dice: el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Queriendo decir, hermanos, que el caminar en el Señor y recibir el beneficio del Señor, aunque nuestro cuerpo físico se vaya deteriorando,
Aunque nuestro cuerpo físico se vaya acabando, aunque nuestro cuerpo físico, hermanos, cada día que pasa, cada mes que pasa, aún cada año que pasa, se cansa, se debilita, nuestro hombre interior y nuestro espíritu en el Señor, hermanos, en Cristo debe de tomar fuerzas. Ahora, eso no solamente pasa en nuestro hombre interior. Cuando en verdad venimos a Cristo, hermanos, Él no solamente rejuvenece o nos da juventud en nuestro hombre interior para que estemos vigorosos, para que estemos fuertes, para que andemos con ganas de servir a Dios, de alabar a Dios, de glorificar a Dios, sino que ¿sabe qué pasa? Él también rejuvenece nuestro cuerpo, nos da fuerzas. Tomamos fuerzas y podemos seguir trabajando para el Señor, podemos seguir obrando en la obra de Dios, podemos seguir sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, aunque los meses pasen, aunque los días pasen, aunque pasen los años, hermanos. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que es Dios el que sacia de bien nuestra boca, de modo que podamos rejuvenecernos como el águila. Ahora, ¿de qué bien la va a saciar? De su palabra, del pan diario de cada día. Cuando usted y yo comemos de la palabra de Dios y nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da fuerzas, la palabra de Dios aumenta nuestra fe, la palabra de Dios aumenta nuestro espíritu, la palabra de Dios aumenta nuestro corazón. Y no solamente eso, hermanos, dice la escritura, leíamos, ¿verdad? El día martes, cuando hablamos sobre la sanidad, sobre Jesús es el que sana nuestras dolencias. Hablamos, hermanos, de que la palabra de Dios, dice la escritura, es medicina a nuestro cuerpo. Y no solamente medicina a nuestro cuerpo, dice que es refrigerio a nuestros huesos. Entonces la palabra bendita de Dios es, hermanos, una medicina para nosotros, es un refrigerio para nosotros, y Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nosotros nos podamos rejuvenecer, dice la escritura, como el águila. Quiero leerle, hermanos, otro pasaje en Isaías capítulo 40, un pasaje también muy conocido que habla del águila. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, y dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? Dice: y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es el Señor, hermanos, que promete al cansado, al que no tiene ninguna fuerzas. Él promete dar esfuerzo. Él promete multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Él promete, hermanos, dice la escritura, si esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Cuando vienen las cosas, los problemas a nuestra vida, hermanos, usted no me va a dejar mentir, pero nos cansamos, nos agobiamos y ya no quisiéramos seguir hacia adelante, ya no quisiéramos continuar. Y hay gente, hermanos, que lamentablemente no supera estas condiciones. Viene la enfermedad y en vez de levantarse, la enfermedad, ¿verdad?, lo acaba. Viene el problema y en vez de levantarse y tomar fuerzas en el Señor, el problema lo acaba. Viene alguna situación difícil y en vez de levantarse, aquella situación difícil lo acaban. Y llega a caer en depresión, llega a caer en ansiedad, llega a caer en enfermedad, llega a caer en un espíritu negativo, llega a verdad a decir que no puede salir hacia adelante, que nada va a lograr. Y eso, hermanos, no es lo que la palabra del Señor quiere. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Y no es lo que la palabra de Dios nos dice que va a hacer en nuestra vida. No es lo que va a suceder. Si nosotros esperamos en Jehová y tomamos este beneficio, vamos a levantar fuerzas, vamos a levantar alas como las águilas. Nuestras fuerzas se nos van a renovar. Él va a saciar de bien nuestra boca, de modo que podamos rejuvenecernos, dice la escritura, como el águila.
Quiero leerle, hermanos, lo que el proceso del águila. Y yo sé que a lo mejor usted ya lo ha escuchado, a lo mejor lo ha escuchado en una predicación, en una enseñanza, o ha visto a lo mejor un documental por ahí, pero siempre es bueno que se nos recuerde, ¿verdad? Siempre es bueno que se nos recuerde la preciosa y maravillosa palabra del Señor, amén. Yo lo veo de esta manera, hermanos, ¿verdad? A veces uno dice, ay, pues otra vez ese pasaje, otra vez esa historia, otra vez esa anécdota, pero ¿a poco eso no pasa, hermanos, con la comida física? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no repetimos en un año un cierto platillo de comida? Y a veces a lo mejor es nuestro platillo favorito, que a lo mejor puede haber personas que digan, pastor, ese platillo es mi favorito, esa comida es mi favorita, ¿sabe qué? Yo la preparo cada semana. Y no nos empachamos de ese platillo, lo comemos tan sabroso y luego se pasa la semana y lo volvemos a comer y lo comemos tan sabroso. Así es la palabra de Dios. Aunque a veces, ¿verdad? Digamos, es que de eso ya se me enseñó, o de eso ya se me predicó, o eso yo ya lo escuché. La palabra de Dios es ese alimento, hermanos. Y a lo mejor en una ocasión le sacamos un sabor, pero en otra ocasión le volvemos a sacar otro sabor. Y la volvemos a disfrutar, o la debemos de seguir disfrutando, porque es la bendita palabra del Señor, es nuestro pan de cada día. Así es que quiero compartir con ustedes, hermanos, esta historia del águila, ¿verdad? Y dice, el águila es considerada la reina de los cielos. No hay otra ave que vuele y cace como ella. Pero el águila tiene una particularidad, que es la de rejuvenecer. Tiene una característica. Dice, este proceso no las hacen todas. Y esto tiene una explicación, ya que el proceso de rejuvenecimiento es muy duro y es muy doloroso. En otras palabras, hermanos, el águila tiene una característica que a una cierta edad tiene que rejuvenecerse. Y muchas águilas prefieren en su condición quedarse, no rejuvenecerse, y por eso no todas pueden pasar por este proceso. En un determinado momento de su vida, el águila se da cuenta que sus plumas ya no le permiten volar muy alto, ni la protegen del clima. Sus garras ya no son filosas y por lo tanto ya no le sirven para cazar, y su pico ya no le sirve para comer. Entonces llega un momento en que el águila, ¿verdad?, comienza a envejecer, comienza a deteriorarse. Sus plumas ya no son las mismas de antes, sus garras ya no son las mismas de antes, su pico ya no es el mismo de antes, ¿verdad? Sus plumas, pues del vuelo, hermanos, comienzan a caérsele, ¿verdad? Y comienzan a perder a lo mejor el grosor que las plumas tienen. Las garras, pues de tanto cazar, hermanos, también comienzan a perder el filo. El pico, ¿verdad? Comienza pues de tanto que lo usa a lo mejor para comer aquel cierto alimento, va perdiendo ese filo que tiene el pico para poder comer. Y también, hermanos, se va encorvando el pico, y eso le dificulta al águila que pueda comer de la mejor manera. Por lo que en ese momento es que el águila tiene que tomar una importante decisión: resignarse a volar poco y muy bajo, cazar pequeñas presas o transformarse en carroñeras. Al ya no poder, ¿verdad?, volar tan alto, pues ya no tiene la misma visión y ya no tiene la misma agilidad para descender rápidamente y agarrar a su presa con las garras y luego comerla con el pico. Entonces muchas de ellas prefieren volar bajo, ver donde hay un animal muerto que ya no tienen que agarrar con sus garras o matar con sus garras, y que a lo mejor, ¿verdad?, de lo que ya está ese animal muerto, ya a lo mejor lo que dejaron las demás fieras, o si ese animal murió solo, pues ya se está descomponiendo, y entonces pues el águila dice, pues de aquí voy a comer, es todo lo que me queda hacer. O volar lo más alto que pueda hacia un peñasco y comenzar el proceso de rejuvenecimiento.
Aunque este proceso para el águila va a ser doloroso, pero tiene que tomar esa difícil decisión. Ahí comienza, fíjese lo que el águila comienza a arrancarse. Primeramente comienza a arrancarse las viejas plumas. Luego se arranca una a una las garras. Esto lo hace, hermanos, con su pico. Con lo que queda de agilidad en su pico, con lo que puede hacer con su pico, comienza a arrancarse una a una las plumas. Y luego comienza a arrancarse las garras ¿verdad? de sus patas. Dice, para finalizar, golpea duramente su pico contra las rocas hasta que lo arrancan. Ya no tiene garras, entonces ya no puede arrancarse ella su pico. Entonces lo que ella comienza a hacer es darse contra las rocas, y comienza a darse contra las rocas hasta que finalmente el pico, ¿verdad? Es desprendido de su cabeza, de su cara. En ese momento, no todas las águilas realizan este proceso, ya que es un proceso doloroso. La que sí la haga, tiene que esperar en ese lugar hasta que le vuelvan, ¿verdad? Empiece el proceso de rejuvenecimiento, le vuelvan a crecer las nuevas plumas, le vuelvan a crecer las nuevas garras y un nuevo pico. Y de esa manera es el rejuvenecimiento de un águila. Es un proceso, hermanos, doloroso. Es un proceso que le comentaba, no todas las águilas pasan por ese proceso o deciden hacer ese proceso. Prefieren, como le mencionaba, volar bajo, volverse carroñeras, comer de lo que ya está muerto, ya no tener agilidad para volar, ya no poder con sus garras atrapar la presa y con su pico poder matarla y devorarla, ya no lo tienen que hacer. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues ellas deciden de esa manera esperar hasta su final, hasta el final de su vida y morir. Pero hay otras que deciden pasar por el proceso y van a esa peña alta, a esos lugares altos, y ahí comienzan el proceso de rejuvenecimiento, en donde hacen todo este proceso hasta que nuevamente plumas nuevas salen, garras nuevas salen y un pico nuevo sale, y entonces el águila se cree que puede vivir otros años más, ¿verdad? De lo que es su calidad de vida, puede vivir otros años más y volver nuevamente a hacer lo que antes hacía: volar en las alturas, tener agilidad para poder cazar, para poder agarrar con sus garras, para poder matar con su pico o comer con su pico, pero tiene que pasar por el proceso de rejuvenecimiento. La Biblia dice, hermanos, que es Dios el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nosotros podamos rejuvenecernos como el águila. Queriendo decir que va a haber ocasiones en que Dios nos va a pasar por procesos, nos va a pasar por situaciones difíciles, para que en esas situaciones difíciles podamos rejuvenecernos, podamos tomar fuerzas. Pero, hermanos, escuche bien, no podemos volver a caer en ese proceso. A veces Dios permite procesos en nuestra vida para que tomemos fuerzas, y en el proceso, hermanos, que pasamos en nuestra vida, la enfermedad, la lucha, la tribulación, la aflicción que viene a nuestra vida, podemos hacer dos cosas: quedarnos en ese problema, quedarnos en ese proceso y no querer saber nada, y no querer hacer nada, y no querer recibir nada, y olvidarnos en ese proceso hasta la mejor, ¿verdad? Hasta la muerte. O tomar fuerzas, saciarnos del bien que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos da, y rejuvenecernos como el águila. Pero después de que salgamos de ese proceso, no podemos volver a caer en ese proceso, porque entonces, hermanos, no nos rejuvenecimos. Entonces no fue nuestra boca saciada. Tenemos que rejuvenecernos, tenemos que tomar fuerzas, tenemos que levantarnos,
Tenemos, hermanos, que tomar el vuelo, y el Señor, hermanos, es el que va a saciar de bien nuestra boca, de modo que nosotros nos podamos rejuvenecer como el águila. Otra versión, hermanos, del Salmo 103, versículo 5, palabra de Dios para todos, dice que es Dios que nos bendice. Fíjese, te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila cuando muda el plumaje. Nos rejuvenece como el águila, nos bendice, hermanos, en abundancia. Cuando sintamos, hermanos, ya no poder seguir hacia adelante, cuando pensemos que las cosas ya no van a cambiar, Dios nos ofrece llenarnos de bien y rejuvenecernos como el águila. Aunque el proceso por el cual estemos pasando, vayamos a pasar, vaya a ser doloroso o sea doloroso, al final Dios nos dará fuerzas y levantaremos alas como las águilas. Nos levantaremos, hermanos. Todo proceso tiene una fecha de inicio, una fecha que fue creado, una fecha en la cual comenzó, pero también todo proceso tiene una fecha de caducidad. Tiene un momento en el cual ese proceso va a llegar a su fin. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender y saber que lo que Dios quiere para nosotros y desea de nosotros y anhela de nosotros es lo mejor. Él nos va a ayudar en el proceso. Él nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros podamos levantarnos y podamos tomar fuerzas como las águilas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, dejemos que este beneficio, el Señor, por medio de este beneficio, sacie de bien nuestra boca, de modo que nosotros podamos rejuvenecernos como el águila. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes que se están conectando, a los que ya nos han dejado un mensaje ahí. Dios les bendiga, hermanos, en gran manera. Aquí estoy viendo la transmisión, ¿verdad? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Así es que bendiciones, hermanos, bendiciones abundantes en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para su vida y todos los demás videos, hermanos, que hicimos y que como lo mencionaba, ya están pues claro en nuestra página oficial ahí en Facebook, Centro de Alabanza Nueva Vida, pero también, hermanos, están ahí en nuestra página oficial de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida. Busque el logo de la iglesia, el círculo, ¿verdad? Verde limón, con la NB de Nueva Vida, verde limón también, y usted se va a dar cuenta que esa es nuestra iglesia. Y hay algunos videos ahí de predicaciones pasadas. Como me gustaría, hermanos, ¿verdad? Poder subir predicaciones de años anteriores o de meses anteriores, pero pues bueno, quizás un día encontremos la manera de poder hacerlo. Pero mientras ahorita que ya estamos subiendo los videos, pues vamos a estar subiendo los videos recientes. Y pues bueno, estos devocionales de nuestro pan de cada día, hermanos, ya están también en YouTube, y este video en unos minutos más ahí estará también en YouTube para que usted lo pueda ver. Así es que Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Los que puedan y hagan el esfuerzo, hermanos, nos vemos hoy en la noche aquí en la iglesia para nuestra vigilia de oración a las 7 de la noche, para cerrar nuestra semana de ayuno y de oración, un tiempo precioso y un tiempo maravilloso. Estaremos orando por las peticiones, las necesidades, vamos a compartir la palabra de Dios, va a haber tiempo para agradecimientos y cantos especiales, así es que véngase esta noche a gozar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque estos beneficios están a nuestro alcance todos los días. Señor, el día de hoy
si estamos pasando por un proceso, si estamos pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, por alguna aflicción, Señor, tú eres el que sacia de bien nuestra boca. Tú eres, Señor, el que nos bendice en abundancia. Tú eres, Señor, el que nos da fuerzas. Tú eres, Señor, el que nos ayudas, Padre, para poder levantarnos y rejuvenecernos como el águila y levantar alas como las águilas, para que podamos correr, para que podamos caminar y no nos cansemos y no nos fatiguemos. Padre, en el nombre de Jesús, sea esta palabra de bendición para la vida de mis hermanos en todo momento. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, Señor, hoy y siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.